¿Cómo están todos? Sean bienvenidos. Vamos con un nuevo análisis para el precio de Bitcoin. Precio actual $36,554. Bastante impresionante lo que ha estado haciendo el precio de Bitcoin durante este día jueves, porque hemos visto el precio de Bitcoin aproximándose al promedio de los $38,000. Y algo que a mí me llama mucho la atención, pues ya llegó a la zona que yo tenía previsto en el precio de Bitcoin desde allá por el mes de abril, por ejemplo. Lo único o la única diferencia que nosotros vemos acá es que simplemente el precio no subió a ese nivel que hemos visto durante este día, al menos cuando yo lo esperaba. Yo lo esperaba por lo menos entre el mes de julio hasta mediados de agosto aproximadamente, y en aquel entonces ese escenario pues no se dio. A nivel de tiempo Bitcoin únicamente estancado hasta ahora, pues por esos rumores de la posibilidad de ETF basado en Bitcoin. A partir de ahí es que el precio de Bitcoin ha estado subiendo como la espuma, como usted podrá ver durante las últimas semanas. Ahora bien, ¿qué es lo que ha estado haciendo el precio de Bitcoin durante este día? Algo muy importante que yo le vine comentando, por ejemplo, en el análisis del día martes. Vamos a ver esto rápidamente. Si no, vaya a verlo nuevamente. Mire, hace un día, 7 de noviembre. ¿En qué minuto? Al minuto 7:5. Usted va a encontrar esto, ojito. Pero en el gráfico diario vamos a estar muy alertas para la próxima semana. Puede ser de que yo me equivoque. ¿En qué sentido puede ser de que yo me equivoque? Yo veo la probabilidad de que en un gráfico diario, quizás para la próxima semana, el precio de Bitcoin nos esté dejando una posible divergencia bajista. Puede ser de que salga malo, como le menciono. Que era lo que les estaba comentando, de que la probabilidad que yo veía el día martes, una posible divergencia bajista. El del semanal, eso queda para inicios del próximo año, porque eso estamos hablando para un promedio entre 3 a 6 meses. No podemos hablar en este momento, adelantarnos a que si ya se va a confirmar o no en el semanal. Pero en el gráfico diario, que estamos hablando en un promedio de 20 días, esto es únicamente una aproximación. Puede ser de que Bitcoin se quede ahí haciendo un lateral. Pero si vamos a ver, la divergencia bajista aquí ya está marcada, solo que no está confirmado como tal. Esto es lo que nosotros encontramos entonces con Bitcoin. Mire, tenemos un alto más alto, tenemos acá un alto más alto que los anteriores. Y si nosotros vamos a ver un indicador, por ejemplo, de momento RSI está haciendo un bajo más bajo que el anterior. De igual manera, el oscilador. Esto se llama oscilador asombroso, por si alguien se hace la pregunta. Porque a mí me preguntan cómo configuro, no recuerdo el nombre de qué indicador es el que me preguntan. Este se llama oscilador asombroso. Entonces, que es algo muy parecido a un MACD. Si usted le presta atención acá al oscilador, lo que está haciendo, mire, un bajo más bajo. Entonces aquí lo que tenemos es el proceso o el desarrollo de una posible divergencia bajista para el gráfico diario. De igual manera, el volumen nos está dejando un bajo más bajo. Y si no, pues lo podemos trazar con una línea de esta manera. Simplemente, esa mecha que dejó ahí el precio de Bitcoin durante este día jueves y con este volumen, significa que entre 37 a 38 mil dólares alguien vendió allí y eso haya hecho detenerse al precio de Bitcoin, porque desde que tocó por lo menos 37,900, después ustedes pudieron ver que cayó más o menos a los 35,800 dólares aproximadamente. Estamos hablando que solamente subió y volvió a botar todo lo que había subido en el transcurso de la noche y la mañana de este día de este día jueves, perdón, por ejemplo. Entonces, si nosotros vamos a ver y si no se entiende qué son las divergencias bajistas, en un análisis técnico dice que las divergencias bajistas en el análisis técnico son muy útiles para identificar momentos en los que el mercado puede realizar una corrección o incluso un cambio de tendencia. Vamos a aprender a identificar divergencias bajistas. Aquí dicen más cosas, aquí están los ejemplos, que esto es lo que a mí me interesa mostrarles a ustedes en este momento. Si has leído los artículos anteriores, bueno, eso no tiene nada que ver en este momento. Y aquí esto sí, mire, una divergencia es una contradicción entre la acción del precio, que en esta ocasión ha sido un movimiento alcista, de una acción y un indicador técnico. Generalmente puede ser un RSI, MACD, un estocástico. Yo utilizo el RSI y el estocástico mezclados los dos juntos. Ahí está el RSI y el estocástico. Alguien me preguntaba, por ejemplo, para mí, ¿cuál es el mejor indicador? Para mí es este.
no le doy mucha importancia a los indicadores como tales porque estos reaccionan a veces muy tarde. Pero si vamos a hablar cuál es mi favorito para el mercado, pues simplemente para mí siempre va a ser este. Al menos desde que yo aprendí ahí a especular sobre este indicador, pues y esa era una de las razones del por qué yo les decía el día martes, por ejemplo, de esa probabilidad de una divergencia bajista, donde podría ser ese máximo más alto, simplemente porque el precio venía respetando esa línea de tendencia y el RSI cayó hasta la zona de la sobreventa y no había llegado una presión vendedora o algo que hiciera que el precio de Bitcoin continuara retrocediendo. Y este movimiento de este día, atrapar pececitos, y si vamos a ver, por ejemplo, acá, aquí tenemos otro ejemplo de divergencia. A veces no es necesario de que el precio pueda ser un alto más alto, simplemente puede contarse como un doble techo y el indicador haga un bajo más bajo y ahí podemos identificar también algún tipo de divergencia, ya sea alcista o bajista. Aquí tiene usted el ejemplo cuando es divergencia alcista, por ejemplo, que el precio hace un doble suelo y el indicador hace un alto más alto que el anterior. Entonces ahí hay muchas formas para identificar divergencias. No es necesario tampoco de que el precio o tenga que ir a hacer un alto más alto o un bajo más bajo, perdón. Entonces, si nosotros vamos a ver ahora aquí en CoinGlass, por ejemplo, aquí es donde yo veo los mapas de liquidez o las liquidaciones. Esto es una página gratis porque veo que hay bastante gente en el mercado, aquí en el canal también, y pues no es tan de malo aprender a identificar todas estas zonas o qué es lo que está pasando con el mercado. Si nosotros vamos a ver, por ejemplo, durante este día jueves, vemos aquí una doble liquidación tanto hacia arriba y hacia abajo. Ese movimiento que fue realizado en el transcurso de este día, para mí únicamente fue para atrapar pececitos. Solo es mi punto de vista. Y eso es lo que yo le he venido comentando a ustedes durante los últimos días. Tengan mucho cuidado porque a partir de $35,000, al menos de momento, yo no tengo ninguna zona de compra. Lo único, viendo ese movimiento, yo no dudé de abrir un short allá arriba. Yo no dudé. De momento este va a precio de entrada. Yo no le podré decir si me va a salir bien o no. Si no me sale bien, pues al menos me van a barrer a mi precio de entrada y no voy a tener ningún margen de pérdida. Lo único que a mí no me queda de otra que proteger esto, porque en estos mechazos usted sabe muy bien de que durante los últimos días o últimos meses, perdón, hemos venido estudiando análisis por velas japonesas. Usted ya sabe bien de que en la mayoría de ocasiones, pues estas mechas suelen dejar liquidez y puede hacer de que el precio de Bitcoin pegue otro pequeño rebote a buscar esa liquidez retenida en esa mecha y después de allí pues se puede ver si va a comenzar a retroceder nuevamente, no importa si sea el promedio de $35,000 o más abajo, porque ante rumores de ETF, bueno, y que no decían que se iba a aprobar para este día 9 de noviembre. Primero dijeron en mes de octubre, en cualquier día de octubre, antes de finalizar. Después dijeron 2 de noviembre, se llegó 2 de noviembre, dijeron después 9 de noviembre. Ahora que estamos en 9 de noviembre, ahora han dicho que el día 23 va a ser. Así van a estar jugando con la psicología del inversor pequeño, jugando con las emociones. Y de tanto que le están inflando el precio de Bitcoin, que de hecho allá en Tether, por ejemplo, ya imprimieron 1 billón más. No sé si ustedes se recuerdan de igual manera el análisis. Esto no recuerdo qué día fue hace unos días. Mire, hace una semana, hace 5 días. Mire, 1 billón entrarán al mercado. 1 billón únicamente es una gota en el océano. Pero siempre, o hablando casi siempre, por lo menos en un 90%, desde que allá en Tether están imprimiendo USDTs, pareciera algo peor que la Reserva Federal, pero cada vez que ellos suelen imprimir, en su mayor probabilidad, el precio de Bitcoin suele subir. Y mediante ellos hagan subir al precio de Bitcoin inflándolo con USDTs que no tengan respaldo con el dólar, ¿qué pasa después? Después de que haya subido, como el retailer está comprando por FOMO, esos USDTs pues ya después tienen el respaldo y ellos se llevan el dinero, distribuyen y después hacen caer al mercado. Ahí tienen un ejemplo de lo que pasó este día. Sin embargo, algo que vamos a tener en cuenta es que este día también han impreso una vez más. La verdad que no recuerdo por acá, creo que había dejado ese tema. Bueno, yo recuerdo que aquí en mi comunidad de Telegram yo había puesto una captura de pantalla, por ejemplo. Fue justamente esto, mire. Este día han impreso más. Entonces esto vamos a tener
mucho cuidado y vamos a estar alerta a qué pueda suceder con el mercado para los próximos días si esto lo podría hacer que continúe subiendo. Esto ya no es análisis técnico, esto ya es análisis fundamental y especulativo en base de lo que ya vimos durante los últimos meses. Lo único que yo estoy viendo de todo esto, pues algo que importante que yo les decía en mi comunidad de Telegram, si usted no me cree, puede entrar, allá está en la descripción de este análisis, un enlace para entrar, es totalmente gratis. Usted se va al apartado que dice análisis Bitcoin y criptos, que es justamente acá donde yo estoy, se va al buscador y puede ponerle únicamente 37,000. Como son pocos los mensajes que muestran este número, usted va a encontrar aproximadamente 8 mensajes arriba y va a llegar al 10 de abril donde yo les comentaba esto. Cuando todo mundo vaya con el cohete hacia la luna, se les acabará el combustible. Puede hacer de que el precio de Bitcoin suba a 37,000, puede hacer que llegue a 42,000 o 48,000, que son zonas importantes en el mercado, pero les van a pegar el susto otra vez y dirán que todo es manipulación y una posible estafa. ¿Por qué lo dije el 10 de abril en aquel entonces? Si usted le presta atención, durante los últimos días yo he recibido cierto hate. A mí no me afecta eso, absolutamente nada, porque yo he venido acumulando desde hace buen rato. Pero lamentablemente el que siente que se le va el expreso lunar y pensando ya que Bitcoin nunca más pueda caer, a veces me vienen a decir de que yo doy un sermón o algo por el estilo, pero es que no es eso. No es que usted vaya a caer de bocadillo de ballena, porque eso es lo que está haciendo ahorita el market maker. Imagínese usted el montón de gente que compró pegadito de $38,000, ya pensando quizás en $50,000 y en este momento que ya cayó, probablemente ya hayan ido a vender por miedo. Entonces, aquí, si usted no aprende a tener una mente sólida sobre los mercados financieros, el mismo mercado le va a dar las lecciones. Y yo no se lo digo de mala manera o por ser, digamos, a mal agüero, como le solemos decir esa palabra aquí en Latinoamérica. Pero lo que pasa está que en base de mis errores acá en el mercado, yo he aprendido mucho, porque el mismo mercado es el mejor maestro que nosotros podemos tener. Y yo cuando comencé en esto, pues uno feliz, que a veces uno compra por FOMO y después el precio medio sube, uno se contento o a veces va a comprar más todavía pensando en un to the moon y que nunca más va a volver a caer y cuando menos pensamos vuelve y cae. De todo eso yo he aprendido y gracias a eso pues yo he tomado buenas decisiones en el mercado. Si yo le he venido comentando a usted durante los últimos días de que Bitcoin ya con todo este movimiento vertical debería tener un retroceso, no significa tampoco que va a caer desde el momento que yo lo digo, porque no soy la ballena. Si no, ahí tienen el ejemplo ustedes desde allá por el 20 de agosto, que vimos a Bitcoin caer, vimos a Bitcoin sangrar. A pesar de que yo tenía mi análisis como un límite de los 26,600, aún así no tenía previsto que cayéramos a $25,000, pero yo defendí esos $25,000 y que en algún momento íbamos a volver a subir. Yo recibí hate también. Bitcoin no subió el día o digamos de la forma que yo lo tenía previsto, en el sentido que de esa manera entiende la gente a veces. Si usted se dará cuenta, Bitcoin comenzó a subir hasta finales de octubre, pero desde allá por el 20 de agosto yo seguí defendiendo de que Bitcoin, mientras no tuviera un cierre semanal por debajo de los $25,000, estábamos fuera de la zona del peligro. Al límite, por supuesto que sí. Pero usted se dará cuenta de que Bitcoin subió como 2 meses después de que yo comencé a insistir de que Bitcoin no iba a caer más de ese promedio. Y aquí volvemos a lo mismo. Yo no soy adivino en qué momento como tal va a caer. Se lo he venido diciendo también. Bitcoin va a caer cuando nadie se lo espere. No sé si va a ser después de que comiencen a quitar tasas de interés en base de un semanal que vaya a ser eso. No lo sé. Pero ante esos rumores de ese ETF, usted se dará cuenta de que lo único que están haciendo es inflar al precio sin tener nada válido todavía. Y en base de noticias, rumores que usted no sabe, ni mucho menos yo, imagínese tanto que le pasan atrasando la fecha. Si desde un comienzo dijeron que eso lo iban a aprobar hasta el primer trimestre del próximo año 2024. Entonces, y así han venido jugando con la psicología de la gente.
cuando comenzaron a hablar sobre la aprobación del ETF o que lo iban a meter a un proceso para que le hicieran sus aprobaciones, si no me equivoco fue como el mes de junio, julio aproximadamente, y dijeron de que se iban a tardar 8 meses. De esos 8 meses vienen saliendo ya por el mes de febrero aproximadamente. Entonces, después, con esa caída que nosotros vimos en agosto, comenzaron a decir, se van a tardar hasta el año 2024, dijeron, para aprobar el ETF. Le metieron miedo a la gente y hicieron caer al precio de Bitcoin. Entonces, ¿por qué la gente es mente corta? A eso voy yo. O sea, o es difícil de entendimiento, en el sentido de que cómo les meten miedo si ya se sabía desde un comienzo que el ETF iba a ser aprobado hasta el año 2024, al menos con la información que teníamos entre julio y agosto. Entonces a mitad de agosto le sacan la noticia de que el ETF se iba a demorar hasta el año 2024 y pegan el mechazo a $25,000. Qué triste, ¿no? Si desde un comienzo ya se sabía eso. Ahora que aquí andan ya los rumores de que tal día se va a aprobar, tal día se va a aprobar y dentro de más nos acercamos a las fechas que ponen los rumores, así viene subiendo Bitcoin. Sin embargo, esto probablemente el ETF vaya a ser aprobado cuando no pongan una fecha. Si es que de esa manera juega el inversionista institucional con la mente de la gente, de la mayoría, el inversionista pequeño, todos nosotros. Entonces no nos queda de otra que prestarle mucha atención al mercado y tener mucha cautela para prepararnos ante la peor situación que podamos tener. Porque a usted no le da ninguna garantía de que al solo aprobar el ETF, Bitcoin to the moon. Imagínese, viene subiendo el mercado con anticipación y el mercado descuenta los fundamentos con tiempo. Entonces, imagínese, aprueban el ETF y le tiran al precio. Ahí tiene usted el ejemplo del halving de Litecoin, por ejemplo. El día del halving de Litecoin, cuando nadie quería comprar, todo el mundo a comprar y para abajo. Lo mismo suele pasar el día del halving de Bitcoin. Todo el mundo no quiere acumular, pero se van a acumular, se van a comprar al día del halving de Bitcoin pensando ya a to the moon a $100,000 y les pegan el mechazo hacia abajo antes de verdad ya irnos en un bull run. Entonces, en este canal nada viene con malas intenciones. Ahí, en base de mis errores, como le digo, yo le vengo a usted mostrando el mercado poco a poco. No tengo la bolita de cristal, pero al menos lo que hemos venido trabajando durante los últimos meses, yo creo que por lo menos en un 75% todo ha venido saliendo bien. Ya si hay algún margen de error en temporalidades de 4 horas, pues eso es algo normal, porque nadie tiene la bolita de cristal. Aquí todos nos equivocamos. Aquí creo que nadie puede criticar a otros porque nadie sabe realmente hacia dónde van los mercados. Solamente nosotros especulamos. Ya si el que compró por FOMO en 35,000, pues espero que haya vendido ahí pegadito de 37, $38,000. Porque si compraron aquí arriba, pues aquí ya estarán tristes en este momento. Así que yo espero de que este nuevo análisis a usted le haya sido de mucha utilidad y nosotros nos vemos en una próxima.